Venezuela es un país caribeño. No tenemos una celebración anual que festeje a los fallecidos como el Halloween en Estados Unidos o el Día de Muertos en México. Pero nuestra cultura está repleta de mitos y leyendas que han pasado de generación en generación. Oye, cuéntale sobre La Llorona. No les contaré sobre La Llorona, ya que al parecer cada país de Latinoamérica tiene su versión de cómo esa mujer mató a sus hijos. Así que La Llorona no es exclusiva de un país, por lo que no puedo calificar esa leyenda como una que pertenezca a Venezuela. Así que les hablaré de las que sí lo son. Hablemos del Dr. Noch, o mejor conocido como el vampiro de Galipán. En lo más profundo del Parque Nacional Guaraíra Repano, en el Picacho de Galipán, se encuentra el mausoleo del Dr. Gottfried August Noch, nacido el 17 de marzo de 1813 en Alemania. Fue un médico cirujano especializado en embalsamar cadáveres post-morte. La finca Buenavista, actualmente un lugar en ruinas y lleno de moho, fue su residencia y laboratorio de pruebas. Llegó a Venezuela, específicamente a la ciudad portuaria de La Guaira, a sus 32 años, como invitación de la colonia alemana residente en la costa. Ya establecida su permanencia en el país, trajo tiempo después a su esposa e hijos. En 1845, la Universidad Central de Venezuela revalidó su título de médico para que pudiera ejercer su profesión en el país. Trabajó en el Hospital San Juan de Dios, siendo no solo residente, también cofundador de la institución. Tiempo después, fue director del hospital entre 1854 y 1856, tratando a los pobladores durante la pandemia de cólera de 1855. Ejerció como profesor de latín en el Colegio de Confraternidad y fue vicecónsul del Brasil. Se encargó de la repatriación de los restos del Dr. José María Vargas, expresidente venezolano quien murió en Nueva York en 1854. Se le atribuía ser una persona caritativa, amante de la naturaleza, dispuesto a atender a los pacientes de bajos recursos. A partir de aquí, ya estaríamos hablando de una persona con un currículum intachable, que podría estar en los libros de historia y de medicina de mi país. ¿Pero por qué no es así? Justamente ese amor por la naturaleza fue lo que le llevó a explorar las montañas de Galipán, haciendo largos recorridos a la montaña a caballo, hasta llegar al Picacho, donde podía divisar la costa de La Guaira. Sí, yo he estado por Galipán y créanme, la vista es hermosa, pero el lugar es terriblemente frío. Pero eso no fue molestia para él, quien estaba encantado con el clima del lugar. Un gran contraste al calor de La Guaira, así que compró una finca llamada Buenavista a muy bajo precio. Al principio se quedaba allí solo los fines de semana, pero después tomó la decisión de establecerse permanentemente con su familia. El terreno fue modificándose poco a poco a gusto del doctor. Mulas subían desde La Guaira para traer materiales de construcción para las chimeneas, el gran salón y las habitaciones, las cuales tenían grandes ventanales al mar. Era una residencia envidiable, según las personas que tuvieron el privilegio de verla. Lo describieron como un lugar que representaba el buen gusto del galeno. En la parte posterior de la propiedad, el Dr. Noch instaló lo que sería, años después, su temible laboratorio. Angélica, ¿qué tiene de raro? Es un doctor alemán que se estableció en Venezuela y le encantó la flora y el clima del lugar. Bueno, querido amigo, aquí es donde empieza lo turbio. Cubierto por la naturaleza del lugar, la única forma de acceso a la propiedad era viajar en mula o a caballo.
Y vaya que tomó una buena decisión al mudarse a las montañas. Entre 1835 y 1903, Venezuela vivía constantes revueltas, lo cual llevó al país a un largo periodo de guerras civiles que despertaban cada cierto tiempo, y alguno que otro soldado fallecido terminaba perdido entre la extensa flora del Guaraíra repano o en el costal de mulas del doctor. ¿Qué? Muchos avances científicos se hicieron con perros y ratones. No es extraño que un doctor del siglo XIX experimentara con cadáveres. De todas formas, ¿quién iba a reclamar los cuerpos de unos cuantos soldados caídos? Con los años fue perfeccionando la fórmula de su momificador, experimentando primero con los animales que podía encontrar. Se decía que el líquido era capaz de retrasar el estado de descomposición con tal éxito que los cadáveres aún parecían estar con vida. No había dudas que pronto llegaría el momento de hacer la primera prueba en seres humanos. ¿Quién mejor que tu propia esposa para ser tu conejillo de indias? Al difunto se le inyectaba en la yugular. El líquido pasaba por las vías circulatorias, lo que provocaba que los órganos se deshidrataran, petrificando a los mismos, haciendo que no fuera necesario extraer los órganos internos. La fascinación del doctor por experimentar con los muertos fue una actividad recurrente en su desolada residencia montañosa. Cuando la guerra no le arrastraba cadáveres con los que experimentar, subía a sus mulas los cuerpos de la morgue del Hospital Juan de Dios durante las noches, junto a 2 empleados de confianza. Las ventajas de ser director de la misma institución. Entre ellos, se llevó el cuerpo del soldado José Pérez, la momia favorita del doctor, con la que mantenía largas conversaciones. Lo ubicó en la entrada de la casa para inspirar respeto. Poco a poco, los rumores con respecto a las prácticas del galeno comenzaron a convertirse en una leyenda local, dando un aire sombrío a la residencia, haciendo que los pobladores bautizaran el mausoleo de Buenavista como el Castillo Negro. La fórmula de momificación del Dr. Notch fue tan efectiva que sus servicios como embalsamador fueron requeridos para la preservación de los cuerpos de 2 figuras importantes del país: el expresidente Francisco Linares Alcántara y el periodista Tomás Lander. Cada uno de los miembros de la familia Notch pasaron por el proceso de embalsamamiento. Su hija, Ana Notch, Hayden Müller, su cuñado, y su esposa. Construyó 6 sarcófagos de mármol y vidrio, dejando los cuerpos a la vista, exponiendo su casi intacta preservación. Con el pasar de los años, el mismo Dr. Notch se sometería a su propio experimento. Falleció en Buenavista el 2 de enero de 1901. Antes de su muerte, dio instrucciones a su enfermera de confianza, Amalia Weisman, para que le suministrara el líquido momificador, con una dosis que dejó preparada. Y dejó una segunda para cuando llegara el momento de Amalia, quien moriría 25 años después. Lo tétrico es que después de casi 150 años, los cuerpos que reposan en el mausoleo del Castillo Negro junto al Dr. Notch permanecen casi intactos. No como si tuvieran la frescura de la vida, pero los cadáveres aún conservan piel, orejas, cabello, párpados y dientes. A pesar del paso del tiempo y del clima del lugar, como si permanecieran en un eterno letargo. Al momento de morir, tanto el Dr. Notch como su enfermera se llevaron a la tumba los secretos de la fórmula de momificación que durante tantos años estuvo perfeccionando. Pero su valioso experimento dejó atrás los resultados de su macabro trabajo, los cuales aún reposan en las criptas de su desolado mausoleo. Este fue el video de hoy, un especial de Halloween. Dejen sus comentarios en la parte de abajo. Suscríbanse para mucho más. Recuerden que estos videos llegan a ustedes gracias a sus donaciones de PayPal Me. Con tan solo $1 pueden apoyar al canal. Pueden seguirme como @cabinapost en Instagram,
TikTok, Facebook y Twitter. Nos vemos la próxima vez. Bye bye.